Bien, entonces, las 7 claves de acceso de Felipito, ¿no? De Philip Dick. Creo que una persona entendió el chiste, las demás no se rieron, pero bueno. Albur mexicano. Entonces, las supuestas 3 etapas de Dick. ¿Se acuerdan de Greg Rickman? Era la persona, una de las voces más autorizadas para hablar de Philip Dick, y él en uno de sus libros tiene esta propuesta. Tenemos 3 etapas en su producción. No creo que sean evolutivas, no creo que deje de lado una para pasar a la otra. Más bien, una se va incorporando a la otra, igual que las claves de acceso. De hecho, es una cosa que me gustaría comentarles anteriormente, con anterioridad antes de empezar a desglosar todo. Creo que en estas claves de acceso vamos a hacer algo distinto a lo que hemos hecho anteriormente debido a la complejidad tanto de la biografía del autor como de su obra. Piénsenlas no como parcelas, no como entidades aparte, la número 1, la número 2, la número 3, sino más bien la número 2, por ejemplo, va a absorber a la número 1. La número 3 va a absorber a la 2 y a la 1, ¿no? Porque es el único modo de ver el mosaico enorme, ¿no? Y correspondiente de la obra y de la vida de Philip Dick. Entonces, bueno, ya dicho eso, las 3 etapas que menciona Rickman son las siguientes. La primera, que va del año 51 al 60 y que le llama la etapa política, ¿m? Que abarca del primer cuento, Rogue, hasta las confesiones de un artista de mierda, ¿no? Que es este libro de acá. Y le llama la etapa política, la etapa en donde está mucho más marcado la distopía. ¿M? Recuerden que la distopía no es específicamente un género literario, pero pues en la ciencia ficción tiene su cabida, y que es aquellas sociedades que se diseñaron utópicas y que acabaron mal, ¿no? Los grandes proyectos económicos sociales, políticos también, ¿no? A partir del siglo XVIII, las nuevas sociedades que iban a surgir con las democracias modernas, con los contratos sociales, ¿verdad? Con la... eh, bueno, evidentemente con el proyecto del socialismo, pero también con el libre mercado. Entonces, todo eso acaba mal, ¿no? Y la ciencia ficción tiene una visión al respecto. Entonces, esa etapa política distópica en donde tenemos sociedades al estilo de Huxley, ¿no? Al estilo de Un Mundo Feliz. De hecho, creo que es Enojo en la Oscuridad, ya no me acuerdo exactamente. Los que son más asiduos de Dick me pueden decir, pero hay un homenaje directo a Aldous Huxley porque la sociedad en donde se desenvuelve se llama Mundo Feliz, ¿no? La sociedad de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, evidentemente 1984, ¿no? Philip Dick está haciendo una entre homenaje y resignificación, ¿no? De esa primera parte, la etapa política. Pero luego, a partir del 62 y hasta el 70, empieza la etapa metafísica, que le llama, ¿no? En donde empiezan una serie de reflexiones, no solamente en torno a cómo nos dominan, ¿eh? Cómo tenemos nosotros las ideologías eh, como parte de una máquina reproductora de pensamientos y de conductas que los grandes poderes quieren, ¿no? Por decirlo en términos llanos, sino también, ok, ya nos dimos cuenta de eso, ¿y ahora qué? ¿Quién soy? ¿Qué identidad tengo? ¿Qué identidad me puedo construir? ¿No? Esa es la etapa metafísica, ¿no? Cómo salir además de esta realidad, cómo construir, ¿no? Otras realidades. Y eso va desde El hombre en el castillo, que es la primera novela que vamos a leer de él, hasta Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, según Greg Rickman, hasta esta. Entre esta y esta estaría la etapa metafísica. Y por último, la etapa mesiánica, que son estas 3 novelas finales, ¿no? Simbaimbi o Valis, ¿eh? Eh, perdón, La invasión divina y La transmigración de Timothy Archer. Esas 3 novelas serían la etapa mesiánica. Eh, la exégesis, es decir, este libro, entre comillas, sagrado para el culto a Dick, ¿no? En donde iba anotando diariamente todas las revelaciones que, ¿no? Le iba dando el demiurgo, podría entrar dentro de esta última etapa también, ¿no? Entonces, bueno, podríamos organizar así la producción de Philip Dick, pero insisto, no hay que tomarlo tan a pecho porque
algo de mesiánico también hay en la etapa metafísica y en la etapa política. ¿Eh? Los grandes héroes de Philip Dick, son, como les decía, son paranoicos, y el paranoico, si algo tiene, es que eh, además de anunciarnos el modo en el cual nos están dominando, el modo en el cual nos están armando, ¿no?, una burbuja a conveniencia, eh, tiene la revelación de cómo salir de ahí, ¿no? Esa es la primera clave. Ay, perdón, no sé por qué apareció la 4 ahorita. Luego, esto me parece importante mencionarle, cuáles son las condiciones, es un poquito volver a su biografía, pero para marcarlo, porque va a ser muy decisivo. Aunque estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de, sí, naves espaciales, estamos hablando de colonización de otros perdón, de otros planetas, o incluso los satélites de esos planetas, estamos hablando de astronautas, estamos hablando de planteamientos futuros, ¿no?, a partir de la ciencia y la tecnología. De todas maneras, la obra de Philip Dick tiene ese revestimiento, pero es muy autoficcional, muy autobiográfica, muy de lo que le está pasando en ese instante. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son las condiciones ambientales que detonan su creatividad y su autodestrucción? Ya lo habíamos comentado, la cultura de los años 50, ¿no? Es decir, piensen la paranoia posterior a la Guerra Fría, ¿m? El Sputnik, ¿eh? La famosa, ya no me acuerdo cómo le llamaban a la primera etapa, que era los momentos de mucha tensión debido, ¿no?, a lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki y lo que podía detonarse en una tercera guerra mundial. Acuérdense que la Guerra Fría tiene distintas etapas, ¿no? Y esa etapa va del 45 al 62, no me acuerdo cómo le llaman los historiadores, pero es el momento de mayor tensión, es decir, ¿quién va a tirar la bomba primero? ¿No? Ahí está Kubrick haciendo una parodia eh, de este momento de la Guerra Fría que se llama Doctor Strangelove, ¿no? Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Bueno, esa era la tensión, ¿no?, que se estaba viviendo. La crisis de los misiles de Cuba, la vigilancia excesiva por parte de la CIA y el FBI. Entonces, ese es el contexto de los años 50, pero a finales de los 50 y principios de los 60, recuerden que empieza la juventud a aparecer como una fuerza detonante de una serie de cambios que hasta cierto punto se lograron, en otros se quedaron en las buenas intenciones nada más, pero en ningún otro momento la juventud ha representado un desequilibrio tal, ¿no?, como en este instante. Una juventud que apoyaba los derechos civiles de los afrodescendientes, que apoyaba las causas feministas, ¿verdad?, que apoyaba el retiro de las tropas en Vietnam, primero en Corea y después en Vietnam, ¿no? Pues que apoyaba más bien, se me fue el término ahorita, pero rechazaba, es otro término el que estaba buscando, pero bueno, quedémonos con ese, rechazaba las intervenciones de la CIA en América Latina, ¿verdad?, en todos los gobiernos, las dictaduras del Cono Sur, etcétera, etcétera. Y eso va a provocar que exista, por supuesto, una suerte de colectiva liberación en los años 60. Y Philip Dick va a estar ahí también instalado. Esa liberación va a venir a partir de lo sexual, va a venir a partir de las drogas, va a venir a partir del rock and roll, ¿no? Ya les dije que el propio John Lennon lo llama, ¿no? Eso ya es bastante consagración, y lo van a considerar una especie de gurú, ¿no? Y posteriormente, en los años 70, recuerden que, bueno, finales de los 60 y principios de los 70, todo esto se enfría con el tema de los Manson, ¿no?, con los asesinatos de los Manson, que le pone una lápida, ¿no?, a una década, ¿no?, los dulces años 60, ¿no? eh, una lápida les da las armas, digamos, para que los sectores más conservadores de los Estados Unidos se vuelquen, ¿no?, contra toda esta contracultura. El hipismo también, ¿no? Va a ser pasado a llevar, digamos, por estos cambios de los años 70. Y los años 70 van a provocar reacciones republicanas como la de Nixon y posteriormente los años 80 la de Reagan, ¿no? Piensen que Ronald Reagan, parte de su campaña era volver a los valores familiares, tradicionales, conservadores, que los años 60 y 70 habían sido un error, ¿no? Y que había que volver a eso. La máxima expresión cinematográfica del gobierno de Reagan es volver al futuro. Piensen que Marty McFly va a los años 50, ¿no? Entonces, tenemos en los años 70
toda esta especie de congelamiento de la liberación de los años 60, pero además algo que vamos a mencionar, que es la propia revelación de Dick, ¿no? Es decir, cuando ya empieza la etapa mesiánica y empieza a vivir vidas paralelas pero contemporáneas, no vidas regresivas, sino contemporáneas. Bueno, el 17 de noviembre del 71, de hecho, llega a su casa y la encuentra desvalijada y se habían llevado partes de sus manuscritos de un archivador. ¿Mm? A lo mejor eran yonkis que se habían metido allí, como a la casa de Heisenberg, ¿no? Los que estuvieron en el taller de Breaking Bad lo recordarán. Qué sé yo, pues a desvalijar nada más. Pero él en su paranoia dijo, se llevaron papeles míos. ¿Qué puedo, qué pudo yo haber, qué pude haber yo revelado a partir de la ciencia ficción que fuera peligroso para el gobierno? ¿No? ¿Qué pude haber revelado yo? Y, en fin, va a estar viviendo en ese loop a partir de allí. Por otro lado, él era un asiduo consumidor de anfetaminas. Eso sí, ¿no? Desde prácticamente la adolescencia. Se las había prescrito, de hecho, el psiquiatra. El propio psiquiatra le había dado las anfetas. Y pasó por periodos muy críticos en términos de la sobredosis, en términos de la rehabilitación. Ahorita les cuento una cosa en relación a eso. Y luego, cuando empieza a aparecer en los años 60 el LSD, él tiene unas experiencias que negó, digamos, que parte de su obra hayan sido escritas bajo el influjo, bajo los viajes. Tuvo viajes, tuvo las visiones, ¿no? De esos viajes, pero no las consideró del todo fundamentales, digamos, ¿no? Para extraer temas o retórica, ¿no? Para escribir. Eh, bueno, las drogas psicoactivas están ahí presentes también. La fe, hay por lo menos tres textos en donde nosotros tenemos una alusión directa, ¿no? A eso. Uno se llama La fe de nuestros padres, es un cuento, La fe de nuestros padres. La otra, Una mirada a la oscuridad. Y por último, la que vamos a leer, Los tres estigmas de Palmer Eldritch, que todos los hippies drogatas ¿no? Andaban con esto debajo del brazo, pero ya vamos a ver por qué. ¿No? ¿Qué les había revelado Philip Dick en esa novela? Bueno, mmm, él entró y salió de varias clínicas de rehabilitación y la última fue antes de la conferencia de Metz, fue en Vancouver, en Canadá. ¿eh? Y cuando salió de esa clínica de rehabilitación, ya era un sujeto intratable, prácticamente. Es decir, todos los círculos de fans, qué sé yo, ¿no? Todo el ejército de aduladores, ¿no? Que se había formado alrededor y que en algún momento casi era el ejército de Mishima, ¿no? Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por este gurú, ¿no? De la contracultura, lo habían abandonado. Y él se acuerda, ojo con esto, se acuerda en Vancouver que había tenido una compañerita de clase que se llamaba Úrsula K. Le Guin y que obviamente ya también estaba bastante consagrada a estas alturas. Y la llama y le pide quedarse unos días en su casa, pues no tiene nadie más. Y Úrsula, no sé, la verdad hay que vivir las circunstancias. Yo hasta cierto punto la entiendo, se negó. Le dijo que no podía, que tenía una situación familiar muy complicada, que se buscara otro sillón para pasar la noche, qué sé yo. Y no lo recibió. Úrsula K. Le Guin no lo recibió. Bueno, ahí tienen, a todos nos gusta la chismografía, así que ahí la tienen, ¿no? Lo mandó por las cocas, ¿no? Úrsula K. Le Guin. Bien, esto es bien importante. Hay muchos episodios, ya si les gusta este tema o quieren profundizar de este tema, recurren a la biografía de Carrer, los documenta todos, pero hay dos momentos en los cuales nosotros podemos ver que los problemas psicológicos de Philip Dick se vuelven bastante críticos. El primero es un sueño recurrente que tiene, eso no sería ninguna novedad, ni sería síntoma de nada, todos tenemos sueños recurrentes, ¿no? Pero él es un sueño recurrente que después lo toma como una suerte de revelación. A los 13 años tiene por primera vez un sueño que es estar en una librería, ¿no? De libros usados y estar examinando una pila de Astounding Magazine, una de las grandes revistas de ciencia ficción, Astounding Magazine. Y sabe que al final de esa pila va a haber un número que se titula, de Astounding Magazine, se titula El Imperio Nunca Cayó. Y ese número en cuestión va a revelar los secretos del universo, ¿no? Y
el sueño termina justo cuando está a punto de encontrarla. Siempre se despierta antes, ¿vale? Eh, Finalmente, Philip Dick trata de provocarse sueños lúcidos, ¿no? Con el propósito de encontrar la revista y leerla, pero después tiene ya que está bastante temeroso, ¿no? De su propio cerebro, esto es tremendo, ¿no? Lo que le ocurre a la gente que empieza a entrar en este tipo de situaciones, que le temas a tus propios pensamientos, prefiere no, ¿no? Porque dice, esa revista, por muy modesto que me parezca, Astounding, un número de Astounding Magazine que se llama El Imperio Nunca Cayó, ¿no? Para mí es como el Necronomicon de Lovecraft, ¿no? Es el libro que puede abrir dimensiones no deseables. O es como el Rey Amarillo, ¿no? De Chambers, ¿no? Es decir, por supuesto que te voy a dar es muy fáustico el tema, por supuesto que te voy a dar la revelación, los secretos, el conocimiento, pero a cambio, entrégame tu razón, entrégame tu conciencia, es decir, te doy la locura también, ¿no? Bueno, aparecen más tarde en sobre todo en la etapa mesiánica, este sueño, ¿no? Lo cuenta una y otra vez, a ver si es que es capaz de extraer este contenido ya estando consciente y en vigilia. Esa es la primera, el imperio nunca cayó. Y la segunda visión, la segunda situación, es la que él mismo estaba contando en la conferencia. Un día, el 20 de febrero del 74, de hecho, a este momento le llama el propio Philip Dick 3274, 3 de febrero del 74, 3274, aparece en varios momentos ya, en la exégesis está por todos lados. Él se había quitado la muela del juicio y le habían recetado pentotal sódico, que es un analgésico bastante fuerte, ¿no? Y no podía salir de casa, llama a la farmacia para que le traigan el pentotal sódico y se aparece una chica. Y la chica tiene colgando lo que se llama la vesícula Piscis. O también, déjeme buscar el nombre, el ictis, que es el símbolo, son dos círculos, digamos, ¿no? Que se están intersectando. ¿Eh? Y era un símbolo que él asocia, puro Jung aquí, ¿no? Él asocia a los símbolos precristianos, el modo en el cual los cristianos se reconocían cuando eran una religión clandestina y perseguida, ¿no? Y por lo tanto tiene la revelación y dice, me están mandando un mensaje, tengo que atender a este mensaje, me están buscando, mi clan, ¿no? Es en el momento en el cual aparece Tomás, esta personalidad. ¿Mm? Eh, y es Tomás, va a aparecer como Amacaballo Fat en Valis, con el que empieza a pimponear y a dialogar muchas cuestiones, ¿no? Eh, Probablemente, y él mismo lo sospecha, estas revelaciones, estas alucinaciones, como quieran llamarle, puedan provenir del analgésico. Pero pasaron las semanas y continuaban, y continuaban, y continuaban. ¿Eh? Y Dick, de hecho, describe las primeras visiones como un rayo láser rosa, ¿eh? Que se le inserta, digamos, en la mente y que le provoca primero unos patrones geométricos. Por eso Valis, la editorial Minotauro que publica esta edición de Valis, tiene aquí este rayo. ¿Eh? Este es el marciano que con su rayo láser le tira a la mente de Philip Dick toda esta información. Pues. Bueno, las visiones se las explica a otro de los grandes biógrafos que se llama Charles Platt, que también es un escritor de ciencia ficción. Platt, P-L-A-T-T. Charles Platt. Y le dice, experimentaba una invasión de mi mente por una mente trascendentalmente racional. Como si yo hubiese estado loco toda mi vida y de repente me hubiese vuelto cuerdo, ¿no? Y le empieza a comunicar información que de otro modo es muy difícil que propio Dick tuviera. Esto no lo sé. Digo, yo soy un individuo mucho más friki que muchos de los que están conectados aquí, mucho más abierto al misticismo y al ocultismo de muchos de los que están conectados aquí. Yo lo sé, yo me puedo creer a lo mejor o me puedo tragar muchas más de estas cuestiones, pero hay algo que es incontestable. ¿Se acuerdan del niño rubio que tenía en los brazos? Se llama Christopher, ¿no? Es el hijo chiquito de Philip. Y un día el niño empieza a quejarse y a llorar desconsoladamente. No hayan cómo consolarlo. Lo llevan al médico, le den cualquier diagnóstico y el niño pasa días así. Y Philip Dick
tiene la visión de Wallis, es decir, siente el rayo rosa, los patrones geométricos, y dice, Christopher tiene una hernia inguinal, lo tienen que operar de emergencia ya, llevémoslo al hospital ya. Y ante el estupor de todos los médicos, ¿qué es lo que tenía Christopher? Una hernia inguinal. ¿Cómo te explicas eso? No lo sé, ¿no? ¿Cómo encajas un diagnóstico que el propio Dick, la única forma que tiene de verbalizarlo es, me lo transmitió Wallis, me lo transmitió Dios, o el de Miurgo, anda a saber tú. ¿Eh? Pero el caso es que el niño tenía eso exactamente y los médicos no habían dado con el diagnóstico. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo Philip Dick se convierte en el Doctor House en ese momento? No tengo idea. No lo sé. ¿Sale? Carrer lo explica muy bien, casi detalle a detalle. Carrer es un individuo más tirado a lo racional que lo ocultista místico, conocimiento por connaturalidad, y también se lo explica como un misterio. ¿No? Entonces, anda a saber tú, no lo sé. ¿Mm? Bien, esos serían para mí, ¿no? Los otros son a lo mejor incluso más clichés, ¿no? El tipo de crisis psicóticas que tiene y todo, pero el imperio nunca cayó, la revista que anda buscando en sueños, ¿eh? Y, y la revelación del Lictis, creo que hablan por sí solos. Bueno, un autor que modifica la ciencia ficción. Aquí está. Una de las cosas que intentamos en la promoción del taller o cuando yo les platicaba en corto del taller, incluso en el podcast, fue no tratar de hablar tanto de ciencia ficción. Yo sé, por ejemplo, hay gente como Marina acá, que es de sus géneros favoritos, pero regularmente la ciencia ficción se ve como un grupo, ¿no? Digamos, de novelas y de cuentos que hablan acerca de la conquista del espacio, que le dan extrema importancia, digamos, a los descubrimientos tecnológicos científicos, los celebran, ¿no? Y que eso coincide, ¿no? Con el expansionismo de la carrera espacial, por ejemplo, es decir, los estadounidenses llegando a la Luna, conquistando la Luna, ¿no? Y, en fin, es decir, también un tema muy bélico. No están desencaminados, si lo ven así, ¿vale? Y a estas alturas, nadie puede decir que Dick escribe solo ciencia ficción. Es el género en el cual él mayormente se siente cómodo, empleando la mayoría de los elementos habituales, ¿sí? Es decir, novelas ambientadas en el futuro, viajes interestelares, conquista del espacio, hecatombe terrestre, la Tierra amenazada por una amenaza, o sea, perdón, disculpe la redundancia, amenazada, ¿no? Por una entidad mayor, la evolución humana a partir de mutaciones, ¿no? Las civilizaciones alienígenas y evidentemente el tema de lo robótico, ¿no? Sí, sí, eso va a salir en las novelas de Philip Dick, pero léanlo como fachada, ¿sí? Léanlo como, esto es lo que me están pidiendo tanto en editoriales como en revistas, porque de lo que quiero hablar es de otra cosa, ¿sí? La ciencia ficción es un término de Hugo Gernsback. Gernsback se escribe. Gerns Bach. Gernsback. ¿Eh? Hugo Gernsback era un señor que tenía una tienda de electrodomésticos, ¿no? Y que le encantaban este tipo de historias. Y un día se propuso reunirlas, ¿no? Piense que este tipo de historias se detonan mayormente en el siglo XIX, ¿no? Con Julio Verne, con Edgar Allan Poe, pero más atrás con Mary Shelley. Mary Shelley's Frankenstein se considera como una de las primeras, si no la primera novela de ciencia ficción, ¿no? Eh, y entonces funda una de las publicaciones más prestigiosas que se llama Amazing Stories. Y ahí, además de pedir, ¿no? Los derechos para poder republicar a Poe, a Verne, qué sé yo, pide colaboraciones y empiezan a llegar aluviones, ¿no? De gente que quería escribir, ¿no? Bajo estas historias. Entonces, eh, la ciencia ficción no la circunscribamos solamente a lo que se llamó la Edad Dorada,
La edad dorada de la ciencia ficción tenía todos estos elementos que les mencioné, más la celebración de la carrera espacial estadounidense. Hay una ciencia ficción soviética también que es muy interesante y que tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Quién vaya a mandar el primer hombre al espacio? Pues. Otra cosa, ya lo mesiánico está ahí, ya lo teológico está ahí. Es decir, vamos a sacar al ser humano de la Tierra y lo vamos a mandar al espacio, ¿no? ¿Quién no nos dice que en el camino se encuentre con los serafines y con los ángeles y más arriba con el mero patrón? ¿Quién no nos dice eso? ¿Sí? Hay un escritor de ciencia ficción contemporáneo, no hemos parado de recomendar lo que se llama Ted Chiang, ¿eh? Que conecta ambas cosas. Conecta la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Con una historia de los avances tecnológicos. Una Torre de Babel que llega a la bóveda del cielo y hay que romperla. Entonces llaman unos albañiles, ¿no? Para romperla. Es genial ese cuento. Entonces, definiciones de ciencia ficción, para que vean cómo da el giro, Philip Dick. Orson Scott Card, el de los juegos de Ender, que para nombrar su libro más famoso, Los Juegos de Ender es un libro de ciencia ficción deliberadamente dirigido a lectores jóvenes. Es muy bueno, ¿no? Pero se nota que está dirigido a lectores jóvenes, pero él tiene una obra bastante madura. Él dice, si la historia no lleva al lector hasta un lugar hasta entonces desconocido, no es ciencia ficción. Pero para sugerir ciencia ficción necesita láminas de metal y plástico. ¿Eh? Eh, Ya no nos vamos a meter tanto en eso porque sería hacer taxonomías de teoría de la literatura, es decir, hasta dónde llega la ciencia ficción y empieza la fantasía, ¿no? Pero para Orson Scott Card, nosotros podemos estar en una historia que tenga fantasía, pero ¿cuándo le podemos llamar ciencia ficción? Cuando entran láminas de metal y plástico. La mejor definición que yo he encontrado de ciencia ficción es de alguien que Emilio lo mencionaba, que se llama Kurt Vonnegut. Y Kurt Vonnegut ya hace parodia, ¿no? De la ciencia ficción. Ya como todos los temas están tan trillados, ¿qué queda? Pues hacer parodia, ¿no? Y le dice, ¿qué es ciencia ficción? Es el lugar en el que van a parar los escritores, que además de escribir, saben cómo funciona una nevera. Es fantástica la definición. ¿Se fijan? Es decir, además de armar de hacer un buen world building, es decir, un mundo coherente, ¿vale? Tengo conocimiento de divulgación científica. ¿Vale? Bueno, la edad de oro de la ciencia ficción está marcada por tres eh, personajes. Uno se llama Isaac Asimov, ¿se lo conocen bien? ¿No? El de la trilogía de la Fundación, Yo Robot, qué sé yo, etc. Uno que se llama Robert Heinlein, Heinlein, ¿eh? Ahí pueden leer una que se llama Las tropas del espacio y otra, esta es mi favorita, se llama, el título es precioso. El título casi parece, perdón, título de poema de romántico negro inglés. Se llama La luna es una cruel amante. Es genial el título, de Robert Heinlein. ¿Eh? Y el tercero es Arthur C. Clarke, ¿eh? Que sale también del mundillo de la ciencia ficción para hacerse hollywoodensemente famoso con el guión de 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Arthur C. Clarke. Esos tres hacen enormes space operas. ¿Eh? Esa es la edad de oro. Pero luego viene la edad de plata en donde ubicaríamos a nuestro autor. ¿Cómo nos saca de esa fascinación, a lo mejor para algunos lectores, de las posibilidades de la tecnología, hasta dónde puede llegar la tecnología y la ciencia, ¿no? Y nos mete en un mundo, como lo están viendo, bastante distinto, bastante más personal y bastante más crítico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de la ciencia ficción de Dick? Es un género que le va a ayudar a entender al lector que la realidad puede, palabras textuales de él, es un género que le va a ayudar a entender al lector que la realidad puede erosionarse, que la realidad que está viendo se puede romper. ¿No? Me salto la definición porque además venía en el correo y no creo que ahorita abone tantísimo. ¿No? Vamos a la siguiente. Esta es de las más primordiales. ¿Qué nos convierte en sujetos? ¿Qué nos convierte en humanos?
Cuando lleguemos a uno de los puntos cúlmines que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la novela está armada a partir de esa pregunta. ¿Eh? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es lo mismo que preguntarnos quién es más humano, el robot, la máquina, o el ser humano, o lo que decimos todavía ser humano. ¿Cómo definíamos al ser humano? Piénselo así. La definición clásica era animal racional, ¿verdad? Pero esa definición clásica ha sido desplazada por las máquinas, por la inteligencia artificial. Hoy se ha concretado, y de manera muy chafa, lo que nos estaban anunciando estos escritores, ¿no? Algunos filósofos, así como más visionarios, ¿no? Pero sobre todo los escritores de ciencia ficción. ¿Qué va a pasar cuando la máquina haga procesos cognitivos? Cuando tenga la autonomía de poder llevarlos a cabo. ¿Eh? Entonces, si a mí me defines por mis procesos cognitivos, básicamente son tres: abstracción, juicio y raciocinio. Ya la máquina está haciendo abstracción, juicio y raciocinio. Entonces, bueno, paremos un momento ahí. En realidad el ser humano es muchas otras cosas que su capacidad cognitiva. Ajá, ¿cómo cuál es? La máquina no puede ser empática. Eso lo tiene solo el ser humano. ¿Qué bomba H en términos conceptuales nos deja caer Philip Dick con Sueña los androides con ovejas eléctricas? Que justamente los androides han desarrollado esas capacidades emocionales y empáticas, y por lo tanto se hace muy difícil distinguir, incluso con los test ya preparados. Aquí se burla completamente de los test psicológicos. Con esos test, quién es una máquina y quién es un ser humano, ¿no? Entonces, fíjense en esto. ¿Qué trasfondo antropológico, qué concepto de humanidad se suscita ahora si es que la máquina piensa de forma autónoma y desarrolla, a medida que va teniendo experiencias, desarrolla también capacidades empáticas y emocionales? ¿Qué nos queda como seres humanos? ¿Se fijan que el debate no es nuevo? Ahorita todo este debate alarmista del chat GPT, sobre todo en las universidades y qué sé yo, no es nuevo. ¿Ya? Lo mejor que le pudo haber pasado a nuestras academias es esto. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a perdernos en la filosofía otra vez. Y la filosofía es preguntarse, es demandar, es interrogar, no encontrar respuestas, nada más, ¿no? Bien, cumbres de este momento. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y el cuentito que les pedí, si podían revisarlo, si no, no hay ningún problema, se llama La hormiga eléctrica. ¿Sí? Un individuo que tiene un accidente y cuando están curándolo en el hospital se da cuenta que no pueden hacer nada porque es un robot. El cambio de identidad es brusquísimo, brutal. ¿Y ahora cómo me van a ver en la oficina? Se pregunta. ¿Eh? Ahora ni siquiera me van a tratar de señor. Esa es una de las grandes cuestiones, ¿se fijan? ¿Eh? Me acordé de una cosa maravillosa. Es un videojuego que se llama Detroit Become Human. Es de la misma empresa que hizo Heavy Rain, uno de los grandes videojuegos de todos los tiempos. Y tiene que ver con esto también. Es Philip Dick, otra vez. Por lo tanto, la indiferenciación entre la máquina y el ser humano ya no va a pasar por lo que pensábamos que un humano tenía. ¿Eh? Hay un momento en el que Deckard, el personaje que interpreta a Harrison Ford, pero que pues, está primero en la novela, se da cuenta de una cosa y dice: el robot que yo estoy persiguiendo para retirarlo, porque ese es el eufemismo, ¿no?, del Blade Runner. El Blade Runner es el policía que retira a los androides. El robot que yo estoy persiguiendo se pregunta mucho más por la muerte y por la vida que mi propia esposa, dice. Es notable el modo en que nos va a hacer pensar Philip Dick con esa novela y bueno, con el cuento, que es un antecedente directo, ¿no? Pueden también en el libro de Carrer, de Manuel Carrer, revisar el capítulo que se llama Definir lo humano. ¿Eh? ¿Qué significa pensar como un hombre? O si prefieren, ¿qué es lo que en nuestro modo de pensar y en nuestro comportamiento se puede definir específicamente como humano? ¿Qué ya nos vuelve humanos si la máquina lo está haciendo todos los procesos que antes estaban en nuestro interior?
Aquí se abre todo el debate de la inteligencia artificial. Aquí entra Alan Turing también, ¿no? A participar. Por cierto, la empresa, tanto en la película como en la novela, Blade Runner, la empresa que hacía los androides, el lema de esa empresa, la Tyler Corporation, era: vamos a crear robots más humanos que los humanos. Piensen el eslogan: más humanos que los humanos. Sexto y penúltimo, haciendo homenaje a quien ustedes ya saben. ¿Qué chuchas es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Eh? De acuerdo con Charles Platt, él ve una constante en Philip Dick, ya la hemos comentado, pero la reforzamos nada más. Toda su obra parte de la asunción básica de que no puede haber una única realidad objetiva. Todo es una cuestión de percepción. La tierra puede temblar bajo tus pies. Un protagonista puede verse viviendo como un sueño de otra persona o entrar en un estado inducido por drogas que de hecho tenga más sentido que el mundo real, o aparecer en un universo completamente diferente. ¿Eh? Es decir, la realidad que experimentamos todos los días no es la última. A veces puede ser una conspiración, a veces simplemente es una realidad que nos está ocultando otras superiores. ¿Qué nos resuena aquí? Matrix, evidentemente. No. Matrix, no sé, los hermanos, ahora hermanas Wachowski le deben la vida a Philip Dick, ¿no? Armaron Matrix a partir de esta premisa, ¿no? De Philip Dick, que va apareciendo en muchas de sus obras. Pero se van a dar cuenta de una cuestión. Hay tres influjos aquí muy importantes para que Philip Dick tenga esta visión, además obviamente de lo personal, de las visiones de paranoico que tiene, ¿no? Uno es Hannah Arendt, la filósofa judía alemana, que en un libro, ¿eh?, que se llama Los orígenes del totalitarismo, es genial ese libro, ¿eh?, a veces no parece que estar hablando de el comunismo soviético ni del nazismo alemán, parece estar hablando de novelas de ciencia ficción. Hannah Arendt. En ese libro, ella afirma que todo estado totalitario tiene como propósito desconectar a la gente de la realidad, ¿sí?, hacerla vivir un mundo ficticio. Los regímenes totalitarios tienen como principal objetivo construir un universo paralelo, con el propósito del control, evidentemente, ¿no? Entonces, el nazismo hizo eso a partir de la propaganda, el comunismo soviético hizo eso, ya no vamos a mencionar ejemplos más locales, ¿verdad? Pero romper esa realidad es muy fácil, ¿sí? Es decir, vemos las fisuras que hay nada más. Aquí debería haber un cordel y no interruptor. Ahí está la fisura. Pero después de Hannah Arendt, viene otra lectura muy potente para Philip Dick, y a lo mejor muchos la están intuyendo, que es un individuo que se llama Jorge Luis Borges. Leyó a Borges, ¿no? Lo desmenuzó bastante bien. Y recuerden que Borges lo que decía es que el hecho de romper con una realidad e introducirte en una superior no significa que esa superior sea la última. Borges lo explicaba no en términos de realidades superiores, lo interpretaba en términos de laberintos. Salir de un laberinto no garantiza nada, porque la salida de un laberinto puede ser la entrada a otro más complicado. ¿En cuántos cuentos de Borges no aparece esto? ¿En cuántos cuentos de Borges no hay personajes que creen que son autónomos y que su realidad es la verdadera y al final son proyecciones del sueño de otro? Sin duda. Pero después viene algo más complejo, que tiene que ver con los gnósticos, el gnosticismo, ¿eh? El gnosticismo, ya lo vamos a ver con la parte del mesianismo, pero se los adelanto, el gnosticismo es una combinación, un sincretismo entre filosofías orientales y sectas cristianas antes que llegara el canon, ¿no? Y lo que decían era: la realidad que habitamos no es la última. Nos vamos a dar cuenta que este mundo es imperfecto, este mundo es perverso, este mundo es el valle de lágrimas, es defectuoso, porque en realidad es la creación de alguien que no es el último Dios.
hay un Dios superior a ese. ¿Sí? Esta es la creación de un demiurgo malo, un demiurgo malvado, que juega con nosotros y nos ha creado este mundo doloroso. Cuando llega el canon a fijar los conocimientos teológicos, digamos, del cristianismo, quitan al demiurgo y dejan al Dios superior, nada más. ¿No? Y ese Dios superior no pudo haber creado un mundo imperfecto, malo. No lo pudo haber dado eso al ser humano, ¿no? Sin embargo, las ideas del gnosticismo le dan vuelta. Aquí tengo algunos, ya no voy a ser tan pesado o tan, digamos, atiborrarlo de tantas cosas, pero hay uno que se llama Valentín el Egipcio, que lo leyó Philip Dick, y el otro se llama Basíledes. Y ambos, gnósticos, decían, hay algo en el mundo que habitamos que no funciona, que está desajustado. Y ese desajuste me va a permitir salir a una realidad superior, un mundo que hace posible y en donde sí está la verdad, ¿no? Eh, por lo tanto, los protagonistas de Philip Dick descubren que sus seres queridos o incluso ellos mismos son, sin saberlo, robots, alienígenas, seres sobrenaturales, espías sometidos a lavados de cerebro, alucinaciones, ¿m? Cualquier combinación de este tipo posible. ¿Eh? Carrer, ya para terminar este punto y pasar al siguiente y el último, dice, sin duda algo fallaba. El mundo no era lo que parecía ser, sino un marco, un trampantojo ingeniosamente ordenado para engañar a sus habitantes y ocultarles, puntos suspensivos, ¿qué cosa? Esa qué cosa es lo que te va a dar las conclusiones o las resoluciones de las novelas. O sea, ¿para qué construyeron este mundo? ¿Con qué propósito? ¿No? Este es de Truman Show, por ejemplo, el tiempo desarticulado. Bueno, y por último, el tema del mesianismo, que comienza a partir del 3274, es decir, el momento en el cual tiene la revelación, ¿no? de Valis. Si lo notan, la conexión entre ciencia ficción y gnosticismo ya está presente desde el principio, desde cualquier escritor que empiece a fascinarse con la idea del viaje al espacio. Vamos a mandar al ser humano para arriba y a ver qué va a encontrar. ¿Cuántos anillos superiores tiene que superar, ¿no? para llegar al demiurgo o al verdadero Dios? No lo sabemos, ¿ya? Pero la tecnología nos lo va a permitir. Entonces, la posibilidad de ver a Dios, de salirse de este mundo, la idea de la Torre de Babel, todo eso está dando vueltas, ¿eh? No solo en la cabeza, sino en sus libros. ¿Mm? La ciencia ficción, entonces, es una forma de misticismo, de preguntarse cuestiones como estas. Ahora, para mí, este es el último gran salto de la ciencia ficción. ¿Sí? Es decir, más que esto, es difícil que nosotros lo encontremos en el género. El último gran salto es de la especulación. mmm, sí, de esta especulación de que estamos dominados por grandes corporativos o por unos estados totalitarios, ¿no? A la posibilidad de llegar a una realidad última. ¿Eh? Em, Su exploración literaria, si lo notan, va de los falsos mesianismos, Palmer Ehrlich, Mercer, por ejemplo, que es un personaje que sueña los androides, ¿eh? A los mesianismos verdaderos, ¿eh? a, las, a los líderes que realmente te van a permitir, ¿no? llegar a esa realidad última. Siento que aquí no estuve tan fino para explicarlo, pero no sé si quedó un poquito claro. Eh, él se los va a explicar mucho mejor, se los garantizo, ¿no? En Valis, aunque es una novela que de verdad tiene las revelaciones de, como lo quieran llamarle, un místico o un psicótico, la manera en que la expone es de una claridad meridiana. ¿Eh? Bueno, finalmente, queridos, creo que la conclusión que da Emmanuel Carrer la podemos utilizar no para hacer reduccionismo, sino para hacer una comprensión mejor. Tú te puedes quedar con el Dick iluminado, el Dick que sí tuvo conexiones con Dios, ¿no? Y que nos las bajó en formato de novelas de ciencia ficción. O bien te puedes quedar con esta explicación. Sí,
había realmente encontrado y presentido algo durante toda su vida, pero no era Dios ni el diablo, era Jane. Nunca había tenido otro interlocutor o adversario fuera de la mitad muerta de él mismo. Todo había transcurrido en circuito cerrado. Su vida, las extrañas historias que había imaginado, no eran más que un largo diálogo entre Phil y Jane. Y toda la angustia que lo hacía sufrir, y que era la materia de sus libros, consistía en saber cuál de los dos era la marioneta y cuál el ventrílogo. Si el mundo real era aquel en el que él creía vivir, y en el que como un medium evocaba a Jane bajo distintos disfraces divinos o diabólicos, o si solamente era esa tumba, ese agujero negro, esa oscuridad eterna en la que Jane vivía e imaginaba a su hermano superviviente. No era más que el protagonista del sueño de una muerta, o tal vez él estaba muerto y Jane no. Él, que yacía en el fondo del agujero en Colorado desde hacía 48 años, y Jane, en el mundo de los vivos, pensaba en él. Una vez más, una de dos, pero no existía diferencia alguna. El tiempo de las teorías había terminado. Y este tiempo de las teorías termina acá, queridos.